Patriotas, tenemos que esclarecer este asunto sobre el Estado, muy importante para nosotros. Eh, la cuestión, la cuestión fundamental que todo ciudadano, sea un hermano obrero, sea un hermano agricultor, sea un profesional, sea un ingeniero, abogado, un estudiante, una ama de casa, un padre de familia, un candidato a una alcaldía o un dirigente sindical en especial, tenemos que entender este tema, hermanos. ¿Qué es el Estado? Ciudadano que no entienda qué es el Estado, en política vamos a estar siempre equivocados. Nos van a siempre manipular. Pero a partir de que entendamos qué es el Estado en su real dimensión, bueno, vamos a ser difíciles de que alguien nos manipule y además vamos a tomar una postura política bien firme y definida. Mientras no entendamos qué es el Estado, en política pues vamos a tener unas posturas inclusive a nivel de oportunista, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar, porque en el Perú necesitamos ciudadanos convictos, ciudadanos convencidos del papel que van a realizar, ¿no es cierto?, en el aspecto político. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Estado? ¿No? Para muchos, para muchos, este concepto del Estado, ¿no? De que el Estado somos todos, eso está en su cabeza para muchos de nuestros compatriotas. Incluso ustedes hagan preguntas a docentes, a ingenieros, a abogados, contadores, a dirigentes sindicales. Tú le preguntas, ¿qué es el Estado? Y la respuesta clásica, inclusive de algunos congresistas, inclusive de ministros, periodistas de alcance nacional, ¿qué te van a responder? Que el Estado somos todos, ¿no? Esa es la respuesta clásica. Entonces, si tenemos este concepto del Estado en nuestra cabeza, entonces estamos errados, compatriotas, estamos equivocados. Entonces, esta es una respuesta, ¿no?, que la mayoría de los ciudadanos peruanos, nuestros compatriotas, da cuando le preguntas qué es el Estado. La otra respuesta, un poco más elaborada, un poco más maquillada, se podría decir, por algunos profesionales en sociología, ¿no?, o politología, te van a decir que el Estado es la institución situada por encima de la sociedad y que la sociedad está abajo y que cuando hay problemas en la sociedad, el Estado baja, resuelve esos problemas y vuelve a subir, ¿no? Ese es el Estado, te dicen, ¿no? ¿No? Que es una institución situada encima de la sociedad para resolver los problemas de la sociedad, te dicen, ¿no? Un conceptito un poco más elaborado. Pero veamos si verdaderamente estos conceptos reflejan lo que es en realidad el Estado, ¿no? Para nosotros no es cierto esto, no es cierto, es falso, porque para nosotros el Estado, el Estado es otra cosa. Y vamos a llegar a esa conclusión de la siguiente manera. Miren, compatriotas, algunas cuestiones previas que tenemos que hacernos para entender qué es el Estado. Cuestiones previas que todos tenemos que hacernos. Primero, para que exista un Estado tiene que existir leyes, vale decir, todo un sistema jurídico, ¿no es cierto? Tiene que haber leyes, jueces, fiscales, ¿no es cierto? Un sistema jurídico, ¿no? Sin ese sistema jurídico, o sea, sin las leyes, no existiría un Estado. Primera cuestión a tener en cuenta. Segunda cuestión a tener en cuenta, que para que esas leyes, ¿no es cierto?, sean cumplidas por los ciudadanos, tiene que existir un grupo de ciudadanos armados para que ese grupo de ciudadanos armados obligue al resto de ciudadanos por la fuerza, por la violencia, a cumplir la ley. Vale decir, tiene que existir un ejército, ¿no?, de personas armadas. En este caso, un ejército, la Policía Nacional, ¿no?, que ellos están
capacitados, ellos están adiestrados para ejercer la violencia. Ellos no están capacitados ni adiestrados para dialogar, ellos no están capacitados ni adiestrados para poder sentarse en mesa y hacernos entender en palabras. No, ellos están capacitados y adiestrados para ejercer la violencia y con esta violencia obligar al resto de ciudadanos a que cumplan las leyes que existen, ¿no?, dentro de un país, ¿no es cierto? Es la segunda cuestión a tener en cuenta. La tercera cuestión a tener en cuenta, los castigos. Sin los castigos, las leyes estarían pintadas. El ejército utilizaría la violencia o la policía utilizaría la violencia, que las personas cumplan las leyes, pero quedaría todo ahí. Sin embargo, las cárceles son los castigos a aquellos ciudadanos que no cumplieron una determinada ley. El ejército o la policía te trae del pescuezo, te llevan ante el sistema jurídico, ante jueces y fiscales, y luego te dan la sanción correspondiente, el castigo correspondiente, o sea, la cárcel, ¿no es cierto? Esa es la tercera cuestión fundamental que debemos entender para la existencia del Estado. Y la otra, la más importante inclusive, son los tributos. ¿Por qué la más importante? Porque son de los tributos que los ciudadanos tributamos, obviamente, que los jueces y fiscales, que todo el sistema jurídico va a existir gracias a los tributos, porque los jueces y fiscales van a comer. ¿De dónde? ¿Quién les da la comida? ¿De dónde sale la comida? ¿De dónde les sale el sueldo? ¿No es cierto? Es de los tributos. O para mantener un ejército, su armamento, su uniforme, su comida, toda la infraestructura que necesita el ejército, ¿de dónde sale para equipar todo eso? De los tributos. O para construir las cárceles a nivel nacional y para mantener, sostener todas esas cárceles a nivel nacional, ¿de dónde sale la logística o el dinero? De los tributos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es importante estas cuatro cuestiones, estas cuatro cosas: leyes, ejército, cárceles y tributos, para que exista lo que se llama el Estado. Que sin estas cuatro cositas fundamentales no existiría el Estado, compatriotas. ¿Listo? En pocas palabras, el Estado prácticamente son estas cuatro cosas: leyes, ejército, cárceles y tributos. O sea, unidos los cuatro en uno solo, ya estaríamos diciendo que eso se llama Estado. Pero todavía no estamos llegando a la conclusión de qué es el Estado, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a aterrizar. Y seguimos, compatriotas. Entonces, entendiendo estas cuestiones previas para entender lo que es el Estado, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿el Estado siempre ha existido? Vale decir, las leyes, el ejército, las cárceles, los tributos, ¿siempre han existido? No, compatriotas, no siempre han existido, ¿no? Vale decir que las leyes, el ejército, las cárceles, los tributos es un invento del hombre,